Moldes, cuando desembarca en enero de 1809 desde España, lo primero que le pasa, esto lo dice él en su exposición, es que un grupo de personas lo toman y lo llevan a los baldíos, a las afueras de la ciudad, lo que yo supongo que hoy es el Retiro, o sea, el Retiro, básicamente, en ese momento era el Retiro, donde estaba el cuerpo de patricios y después estuvo granaderos a caballo, y hay Moldes recibe las instrucciones de este grupo de personas que estaban en comunicación con los conspiradores americanos en Nueva España. La cuestión es que Moldes recibe esta instrucción: comuníquese con Tomás Allende en Córdoba, con Juan Francisco Borges en Santiago y con el doctor Laguna en Tucumán. El doctor Laguna es una eminencia. El doctor Laguna lamentablemente va a fallecer en ese proceso antes del 16, ¿no? Pero siempre será como una especie de luz muy importante. ¿El saludo de Francisca Bazán? Claro, es tío de Francisca Bazán. Tío. El doctor Laguna tiene esa enorme, es sacerdote, revolucionario, va a ser obispo de Tucumán. Moldes, perdón, recibe esta instrucción de tiempo. De esta gente, ¿quién lo nombra? Nosotros suponemos que es, claro, el grupo más fuerte, el grupo más fuerte de la independencia, es decir, French, Vieites, Castelli, el grupo de Castelli, básicamente, denominado el grupo de Castelli. Y Moldes, cuando pasa por Santiago del Estero, se comunica con Juan Francisco Borges, y ahí Juan Francisco Borges, que tenía una noción, acaba de llegar de España él también, y había tenido una especie de práctica con la idea de la revolución, las ideas de independizar América, la idea de América para los americanos, que es algo que se va a repetir mucho, América para los americanos. Fíjese que en ese sentido Tupac Katari, 30 años antes, decía que toda esta tierra debía ser solamente para indios, no a los blancos. Cuando le dice, los criollos también son blancos, le dice la mujer de Basilia, la mujer de Tupac Katari, en el sentido de hay que matar también a los criollos. El movimiento ese de Tupac Amaru y Tupac Katari tiene un impacto muy feroz que todavía no hemos terminado de darnos cuenta. Para darles un dato, que es muy importante porque Juan Francisco Borges lo primero que va a hacer es, cuando se entera de la revolución, es tratar de organizar un ejército. Y en este ejército lo primero que va a hacer es llamar a Pedro Pablo Gorostiaga, hijo de José Antonio Gorostiaga, quien es uno de los pocos que con su padre van a morir en la situación esta de 1780. Ambos son primos, las dos son hijos de dos hermanas Ulléjola. Estas hermanas Ulléjola, viudas ambas, van a apoyarse y le va a servir a la pobre Josefa Ulléjola, viuda de Borges, a mantenerse. Porque uno de los grandes misterios es cómo se mantiene la familia esta. Cecilia decía en principio, en nuestra conversación, que seguramente los Ulléjola, los padres de Josefa, la mantenían. Pero dándonos cuenta de la cantidad de dinero que se le había dado a Bernardina Ulléjola de Gorostiaga, la viuda de Gorostiaga, la viuda del capitán Gorostiaga, 600 pesos mensuales, que era un montón de dinero. Y hay un dato, en una especie de inventario que ella hace, de que le daba dinero a su hermana, viuda. No me di cuenta en ese momento y después, pero esta hermana viuda es la madre de Borges. Con lo que Pedro Pablo Gorostiaga y Juan Francisco Borges se crían juntos. Y cuando forma Patricios Santiagueños, lo pone a Pedro Pablo en la tercera compañía, a cargo de la tercera compañía. De las tres compañías que tenía, estaba a cargo de la tercera. El 25 de mayo el 27 de mayo en realidad mandan las circulares a todo el interior. Obviamente en esta red enorme de espionaje que yo les cuento, yo solo les conté lo de las casas comerciales.
Imagínense en estas casas comerciales, galletas que venían, hombres de diferentes... ¿Cómo iba transmitiéndose la información del Cabildo Abierto, de las discusiones con el obispo Lue, lo del 24 de mayo y el 25 de mayo? Era un tráfico de información, debe haber sido un fallo de situaciones que no... Bueno, la cuestión es que el Virrey Liniers, en Altagracia, se entera el 28 de mayo, 3 días después. De manera que Santiago del Estero se enteró casi en el mismo momento, 28 de mayo, 29 de mayo. Sobre todo por esta situación. Córdoba y Santiago quedaban en una situación intermedia, mediterránea, que había que atravesar o por vía aérea o, claro, por tierra. Y ese era el tema. El gran tema, aparte de Santiago presentaba esta inquietud. Ese año había sido casi imposible pasar por ningún lado. Se había inundado y el río Dulce, otra vez el río Dulce, había salido de su curso. Se había unido en el Saladillo y se había armado un enorme cauce de agua que no había forma de pasar. Entonces solamente los expertos, los posteros, maestros posteros y los chasques sabían cómo manejar el tema de por dónde ir, cuál era tierra firme, tierra que no se hundirían, tierra que podían pasar. Imagínense que las carretas en general pasaban con 3, 4 toneladas, o sea, eran carretas enormes, de 6 ruedas. Y entonces tenían que ser bien provistas. Para ser bien provistas había que pasar con mucho cuidado. Lo que no se sabía era que esta situación iba a impedir que Santiago tuviera mucha conexión con Buenos Aires, y pensaban desde Buenos Aires, desde la Junta, que era una actuación de Santiago del Estero de una situación. O sea, estaban en realidad dibujándola para no adherir a la revolución. Mitad y mitad. Era cierto lo que pensaban, aprovechaban la inundación, el Cabildo estaba inundado, y aprovechaban la inundación para ocultar esto de que no sabían qué hacer. Todos conocían a Moreno, porque Moreno, hasta ese momento, era el hombre de Álzaga. Moreno era el operador de Álzaga, era su hombre negro. Iba a seguir siendo hombre negro de la Junta, pero ya en otra posición, en la posición de tratar de liberar estas tierras respecto de España. Castelli llega a la Junta desde otro espacio. Dicho de paso, la primera Junta, es un acuerdo entre estos tres partidos. Saavedra impone a él mismo, obviamente, a Alberti, el cura, el sacerdote, y a Ascuénaga, a 3. Moreno, el partido de Álzaga propone a Moreno, Larrea y Mateu, que después van a ser muy sólidos en su conformación. Y el tercer partido, el partido de Castelli, Belgrano, que entra porque tiene que entrar Belgrano por su cargo y porque ha sido el que más ha apostado a una especie de revolución, una especie de independencia seria, democrática, razonable. Y por eso estos dos hombres, Castelli y Belgrano, que son casi como opuestos, ¿no? Aunque tengan las mismas ideas, Castelli por su forma muy agresiva, muy directa de ser, muy franca de ser, y Belgrano, en cambio, un hombre con muchas maneras y recursos diplomáticos para obrar en acciones específicas. Difícil creer que se va a convertir en el general Belgrano después. Cuando esa noticia llega acá, oficialmente, entre comillas, porque mientras tanto pasaban todo tipo de información, tanto así que el 4 de junio Nieto, que estaba en Charcas, que había sido el encargado de aplastar la revolución de Charcas, el 4 de junio se ya sabe de que la revolución se ha producido. El 10 de junio, Domingo de Palacio, solo en la sala capitular, abre las comunicaciones que se haya seguido. Porque además no está ninguno. Han ido todos al campo a reparar las cosas, han hecho cualquier cosa, pero no están. No está ninguno de ellos. Tienen en cuenta que no estaba Solano de Paz, no estaba José Manuel de Achával, no estaba Urréjola, no estaba
su propio... ¿Dónde está? Perdón, ¿Cementerio Caliente en la tumba? Claro, es Paul Paz y Figueroa. Y el propio Santiago de Palacio era alférez, tampoco está Santiago de Palacios era sobrino de Domingo. O sea, estaba la familia de Palacio, en realidad ahí adentro. Francisco Lamy tampoco estaba. O sea, la ausencia, bueno, ni hablarle de los españoles en el sentido de, bueno, sostener al rey a ultranza. Aranda, García del Villar, tampoco estaban. El hombre abre todas las comunicaciones, incluidas las de Córdoba. Las de Córdoba que decían claramente que Liniers se estaba armando con 6.000 hombres. Con Gutiérrez de la Concha, gobernador de Córdoba, con la alianza con Orellana, el obispo Orellana, Santiago de Allende, que estaba a cargo de la comandancia de armas, bueno, Rodríguez y Moreno, que estaban a cargo de diferentes posiciones dentro de la tesorería. Estas comunicaciones de Córdoba van a ser muy importantes, porque Córdoba hace lo siguiente, les cuenta a todo el mundo, y pasan por acá también, pasan por Santiago. Entonces la pregunta que se hace Juan Francisco Borges es, ¿por qué pasan las comunicaciones de Córdoba por acá? ¿Cómo pasan las comunicaciones de Córdoba por acá? Cuando hay un correo oficial. Adivinen quién manejaba el correo. Domingo de Palacio, que era alcalde de primer voto, que era diputado de comercio y jefe provisorio de la administración de correo. Desde acá se estaba conspirando con el Alto Perú para que el Alto Perú bajara por Santiago, llegara a Córdoba, a sostener a Córdoba contra la revolución del puerto. Contra lo que después fue la revolución de Mayo, claro. Pero en ese momento era simplemente una acción de... Y ellos se equivocaron, el Partido Realista se equivocó en esto. Pensaron de que si eran 7 u 8 locos. Venían ese rapto, armando la gran revuelta, tanto así que Moldes logra comunicarse con todos los que de alguna manera van a trabajar para que se efectivice la independencia. Se efectivice en realidad ese primer momento de la independencia, del proceso de la independencia. Pero fíjense que Domingo de Palacio no filtra, y dice algo muy interesante en la carta del 15 de julio que le hace Borges a Moreno. Esta gente cajonea, nunca menciona a Domingo de Palacio, ¿no? Pero dice, cajonean las comunicaciones. Por lo tanto, es probable que nunca haya llegado las comunicaciones de Buenos Aires y sí han llegado las de Córdoba, como efectivamente después prueban. El virrey Abascal, por ejemplo, tenía el 10 de junio en Lima, el 10 de junio, misma fecha que se supone que llegaron a Santiago del Estero, y son abiertas por Domingo de Palacio, ya tenía las comunicaciones de Córdoba. Con lo cual querían armar un eje mediterráneo de oposición. Esto era Córdoba, Santiago, Salta, Charcas, Potosí, Lima. Imagínense, iba a ser absolutamente infranqueable. Era imposible pasar ese cerco. Si acaso se establecía la vacilación de Santiago en junio, va a permitir que esto no se produzca nunca. Pero no es porque han sido valientes. No sabían qué hacer. No sabían qué hacer con esto. Claro que en esto había, dentro del Partido Realista, del partido, como le dice Borges, había quienes estaban más a ultranza, y aquí estaban López de Velasco, Palacio y Lamy, por supuesto Aranda y García del Villar, y los que tenían una posición menos fuerte o menos intensa, que eran más moderados, como Urréjola, como Solano de Paz, en fin, ellos se ubicaban en una situación diferente. Esta vacilación en el mismo partido hace que recién se junten el 25, 15 días después de que abren la comunicación. Santiago no es muy grande. Y todos vivían en el mismo lugar, alrededor del barrio, lo que después fue el barrio Santa Catalina. O sea, alrededor del convento Santo Domingo y de Belén. Borges vivía al lado de toda esta gente. Ahí estaba la familia Díaz Gallo, Lamy, Uriarte, estaba
la familia de Palacio. Bueno, de Palacio tenían familia en todas partes, así que era difícil saber dónde estaban exactamente, pero estaban en todas partes. Estaban en la esquina de la plaza, estaban en el 25 de mayo. Los Carol vivían en lo que es hoy el EB11 o el Frente, pero estaban por ahí donde residió San Martín cuando estuvo en el 14 acá y coincidió con Belgrano. Pero esta cuestión va a pasar que durante ese mes de junio la primera junta jamás va a adivinar, ninguno de los hombres, ni siquiera Moreno, que esto se está produciendo. Cuando llega la carta de Borges del 15 de julio diciendo, mire, la administración de correo está así, y están cajoneando la información, logran armar el rompecabezas. ¿Y por qué manda esta carta Juan Francisco Borges? Para anular la elección del AMI, del 2 de julio. Porque empezaron a especular, bueno, ¿qué pasa si esta gente gana? Finalmente, ¿cómo hacen? Ellos le pedían desde Buenos Aires, la primera junta le pedía a Santiago un representante. En esta situación empiezan a pensar, bueno, supongamos que ganen, supongamos que Liniers no tienen estos hombres, porque dicho sea de paso, Córdoba quedaba ahí. No era difícil saber si tenía 6.000 hombres Liniers. Había que mandar un tipo y ver si tenía 6.000 hombres. Dicho en esta cuestión de las carretas yendo y viniendo, porque los Frías van a operar para Borges. Esto hay que decirlo con mucha claridad. Toda la familia Frías va a operar para Borges. Tienen muchísima fortuna. Los Beltrán, que tenían casa frente a la plaza. Beltrán, cuya nieta se casará alguna vez con Paul Brusac, muchos años después. Que operan en el Partido Realista. Pero no era difícil saber qué pasaba en Córdoba. Y ya saben que Liniers no junta 7.000 personas, 7.000 hombres. Que llega a menos de 1.000, y que cuando entran el 31 de julio, 16 días después de la carta, de que es enviada la carta, cuando entran el 31 de julio se desbandan. Y estos hombres eligen diferentes caminos para huir, los cabecillas, ¿no? Estos 6 eligen diferentes caminos. Liniers va por un lado, el obispo Orellana va por otro, y lo grueso se mete en Ambargasta, nada más y nada menos, en ese año en Ambargasta. Con lo que era una especie de trampa mortal, porque era entrar como en arena movediza, si no era acaso salitre o si no salina pura. En las salinas grandes. No había forma de que subsistan en esa situación. Así, lo que yo les estaba diciendo sobre Moreno y sobre la primera junta, jamás imaginaron el peligro que corrieron en junio. En junio, esta cuestión de que si se consolidaba la alianza esta mediterránea, era imposible que esa primera junta triunfara, que llegara a un fin. Fue muy importante en esta vacilación que también Juan Francisco Borges operara en el sentido de agitar los años, pero ¿cómo? Si tienen esta comunicación, ¿cómo no se reúnen? Él los veía, vivían al lado, o al fondo, o al costado, tenían esa dificultad además, tenían que irse a otra parte porque Borges estaba ahí, en el seno mismo. La dificultad de tener el enemigo adentro, que va a ser el tema de Borges siempre, ¿no? Borges va a tener el problema ese de ser el enemigo del sector dominante y estar justo en el lugar que no debe estar. Bueno, cuando pasa junio y adhiere Salta a la revolución, se dan cuenta que hay que adherir. Entonces dicen, nosotros adherimos de corazón, le dice a la Junta. La verdad que mayor cinismo que ese. Adherimos de corazón, pero no nos animábamos a saltear la autoridad de Salta. Obedientes religiosos de Salta. Jamás le dieron bola a Salta. Entonces adhieren en este 29 de julio, el 31 se reúnen para discutir cuándo van a sesionar para elegir diputado, y el 2 de julio eligen al AMI, en una elección absolutamente amañada, ilegal. Había que invitar a todo lo que se llamaba el vecindario. No está el clero, esto es muy interesante, no está el clero, no está gran parte de las armas, de los representantes de las armas, y los vecinos hacendados, los vecinos que están en otras partes,
y que tienen grandes fortunas en tierras y ganado, pero que no están en Santiago, y que era fácil contactarte, porque no era simplemente enviar un hombre de la misma casa del hacendado. Es muy interesante esto de que los sacerdotes no hayan estado. Cuando se reúnen el 2 de julio, Borges opone esta nulidad diciendo que no estaba el clero. Habían apostado, esto es muy interesante, habían apostado 14 españoles, o europeos, dice Borges, 14 europeos en las esquinas con armas, preparados para asaltar el cabildo, y si acaso ellos no conseguían la elección del AMI. La pregunta es, ¿por qué tanta paranoia? Aquí creo que está obra el hecho de que estaba Acumulat y Borges, que eran las armas en sí, el comandante en armas provisorio, y el capitán Borges, el capitán Juan Francisco Borges. Ellos se dan cuenta de esto, porque algo que está pasando durante junio es que se van reuniendo en las casas de familia, que es muy típico de toda la política santiagueña, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en el 15 y el 19 y 20 en el proceso de autonomía, que se van a encontrar en las casas de familia que están afuera del casco, es decir, ahí donde no pueden ser vistos. Obviamente en Santiago todos se saben muy rápido, son 5 por 5 manzanas, es muy rápido la forma de saber dónde está y qué está pasando. Pero mientras ellos se reúnen, el Partido Socialista se reúne, la gente de Borges también se está reuniendo. Fíjense esto del clero, que es muy interesante. El clero no está invitado. Y a quien eligen es a Lamy, que es un sacerdote, Juan José Lamy, presbítero Juan José Lamy, el bachiller Lamy. Es muy interesante que el clero haya sido visto como enemigo del Lamy. Hay algo mayor todavía en el medio. Hay claramente una división aquí interna en el clero entre Lamy y los sacerdotes con renombre o prosapia o familia de gran estirpe, como Neirot, como Uriarte, y estos sacerdotes del bajo pueblo. Estos sacerdotes del bajo pueblo que integraban de alguna forma cualquiera de las compañías que estaban acá, desde Dominicos, de Merced, San Francisco, etc. La catedral, que tenía un cuerpo numeroso de sacerdotes, no están invitados y son vecinos. El mismo vicario foráneo de Santiago no está invitado. O sea, la persona que representa la iglesia no está invitada. No está invitada para ese momento. ¿Por qué? Esto es muy interesante. Esta división que se produce en clases sociales va a ser una división que se va a producir en todos los demás ámbitos, en las armas y en la parte civil. Las armas están apenas invitados 4 personas, con la cantidad que son. Estaba invitado Acumulat, estaba invitado Juan Francisco Borges y 2 personas más que no están identificados como militares dentro del acta del 2 de julio. Y claro, todos votan unánimemente, salvo 3 o 4 que votan en otro sentido. 2 votan a Acumulat, 2 votan a Borges, 1 vota creo que a Chaval, bueno, en fin, pero todos se concentran en Lamy. Esta elección del 15 de julio va a ser observada por Moreno, quien recibe la carta, y se da cuenta del enorme peligro que se corría en este lugar de Santiago del Estero, que no lo habían tenido en cuenta en el mapa, que no se habían dado cuenta de la importancia que tenía Santiago del Estero. Es algo que va a pasar muy común, debe ser muy común. Tengan en cuenta que para ese momento ya estaba aplastada, cuando piden las actas del comicio, ya estaba aplastada la Revolución de Córdoba, la Contra-Revolución de Córdoba. Y entonces ya estaban casi todas las autoridades militares y políticas en ese espacio. Vieites, Castelli, Rodríguez Peña, French, González Balcarce, su hermano Ramón Balcarce,
ellos desde ahí van a empezar a operar con Borges. Y para sorpresa de ese cabildo que ahora se encuentra totalmente perdido, porque no sabe qué le dijo Borges. Borges obviamente esa carta no la envió por el correo, la envió a través de las carretas de Frías. No saben qué le dijo Borges, no saben qué denunció Borges. Lo que sí saben es que al pedir las actuaciones del comicio, les está impugnando de antemano la elección de Lamy. Lamy, que además son Lope de Velasco. Lamy y Lope de Velasco. Esto es importante decirlo porque las redes familiares se cruzan y los comercios y los negocios van alternándose.